Listo. Entonces, hola Marta, muchas gracias por darnos este espacio por una pequeña entrevista y más de eso, como para que nos cuentes sobre tu experiencia en el ámbito. Como sabes, nosotras estamos cursando la maestría en gerencia de proyectos y queremos conocer la perspectiva de una persona que ha estado pues en el campo tomando este rol. Bienvenida, mi nombre es Ana María, mis compañeras Gerly, Fernanda y Sofía estarán también interviniendo con sus aportes y sus dudas y si tienen alguna pregunta. Entonces, para empezar, la primera pregunta es si nos puedes contar un poquito acerca de tu experiencia y trayectoria laboral como gerente de proyectos. Bueno, gracias Ana María por la invitación, gracias chicas por la invitación a esta entrevista. Les cuento, mi nombre es Marta Patricia Naranjo, trabajo hace más de 25 años gerenciando proyectos, soy ingeniera en sistemas, entonces en el ámbito en donde yo me desenvuelvo son los proyectos de tecnología. Específicamente me especializo en proyectos de sector público, es decir, proyectos que nacen por concursos públicos puestos por entidades del Estado a nivel nacional o a nivel regional. Y siempre en general he trabajado de cara al proveedor, no de cara de la entidad, sino de cara de quien se gana el proyecto y tiene que ejecutarlo. Entonces, yo siempre he tenido pues una contrapartida en las entidades que son los patrocinadores y son los gerentes de proyecto de las entidades que reciben y definen y de mi parte yo ejecuto los proyectos de cara de proveedor. Ok, muchas gracias. Queríamos también saber, en tu experiencia, cuál es la fase del ciclo del PMI que es más relevante o que es más crucial para que se logre el éxito de un proyecto. Mm, En mi concepto, creo que es de vital importancia la primera fase, la de planificación, la de planeación, porque en realidad de esa fase se desprende cuál va a ser desde ahí es que se desprende todo el framework que se va a llevar a cabo durante toda la ejecución. Entonces sí considero que la planeación debe ser una etapa de proyecto en donde es de vital importancia, es relevante, todos los entregables que se generan en esta fase son relevantes, son el punto de partida de todas las mediciones, entonces del enfoque del proyecto, de todas las definiciones. Y si pensara yo cuál sería la segunda más importante, sería la de control, la de monitoreo y control. ¿Por qué? Porque precisamente desde esa de monitoreo y control es que se hace todo el seguimiento de que lo que se planificó se esté ejecutando de manera correcta. Desde ahí es donde se hace todo el seguimiento de los riesgos, de los tiempos, de los costos. Se detectan si se necesitan modificaciones, alcances, si se necesita hacer gestiones de cambio. Entonces, estas dos etapas son bastante complementarias y creo que son tal vez las más importantes desde el punto de vista de gobierno, es decir, de gerencia de proyecto. Son esas dos etapas. Ah, listo, muchísimas gracias. Bueno, también en base a su experiencia, nosotros quisiéramos saber cuál considera usted que son los beneficios del PMI sobre esas metodologías que se habla tanto como son las tradicionales y las ágiles. A ver, mira, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el PMI, realmente el PMI es el Project Management Institute, que es una corporación en Estados Unidos que ha aglutinado muchos especialistas y expertos en gerencia de proyecto en el mundo. Entonces, realmente el PMI generó una guía que se llama el PMBOK, que es un libro, un gran compendio de mejor práctica dada precisamente por los mismos asociados, expertos en el mundo, dependiendo de sus experiencias en vivo, han dicho, a mí me ha funcionado más esta técnica que otra, a mí me ha funcionado más este método que otro, a mí me ha funcionado. Pero es una guía, en el mismo Paintbook está registrado de que nadie puede interpretar que eso es un método y que vamos a seguir paso a paso todo porque cada proyecto es una vida diferente. Y es una vida diferente porque
los interlocutores son indiferentes, los objetivos son diferentes, los riesgos, no es lo mismo crear una vía en Bogotá que crear una vía en Suiza. Sí, la cultura es diferente, todo es diferente, por lo tanto, debemos guiarnos por esa mejor práctica, pero lo primero que se hace cuando uno arranca un proyecto es traer esa mejor práctica y platanizarla, como digo yo, a nuestra cultura, a lo que necesita el proyecto. Entonces, estas metodologías que tú nombras, hoy por hoy la gente tiende a confundir un poco, que no, que metodologías ágiles, el PMBOK no va en contra de ningún método porque el PMBOK acoge, es una gran sombrilla arriba en donde dependiendo del tipo de proyecto se desarrolla bajo cierto método específico. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de proyecto es el óptimo para emplear el PMI en tu perspectiva? O no tanto como el óptimo, sino en cuál no estaría. O, por ejemplo, no se le podría aplicar. A ver, mira, lo primero es importante que ustedes entiendan que una cosa es un proyecto y otra cosa es una operación. Entonces, la mejor práctica no se puede aplicar a operaciones, a actividades que ustedes hacen día a día. Las actividades que una empresa hace día a día, eso es una operación. Un proyecto es aquel que tiene un objetivo específico, una fecha de inicio, una fecha fin, una planeación, unos costos específicos. Eso es un proyecto. Entonces, entonces, primero se aplica a proyectos. Hay que estar seguros de que estamos hablando de un proyecto y no que estamos hablando de una operación o servicio. No, es un proyecto. Ahora, lo segundo que se tiene que pensar para la aplicación es que no es muy bueno aplicarlo en proyectos que tengan mucha varianza en corto tiempo del producto o del entregable que se va a generar, porque el PMI está más diseñado para proyectos de alta envergadura, proyectos riesgosos. Entonces estamos hablando de proyectos, no sé, que cambian mucho el producto final, el entregable, seguramente no se va a acomodar a ese tipo de proyectos. Ok, sí, señora Marta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿piensas que, digamos, una organización debería seguir una guía de mejores prácticas respecto a la gerencia de proyectos? Sí, claramente sí. O sea, si una organización, una empresa se enfrenta a proyectos, debería utilizar una guía. La guía que más conocida en el mundo, en Colombia específicamente, es muy reconocida, muy respetado, la guía del PMI. Entonces, trae muchísimo valor escuchar y entender las experiencias que estos expertos han tenido, entenderlas y poderlas aplicar. Creo que trae infinitos beneficios poder tener un framework de trabajo para ver y para esperar en cada una de las etapas del proyecto unos productos muy específicos que nos van a ayudar a nosotros a lograr obtener el objetivo final. Ok, sí, señora. Y entonces ¿piensas que, digamos, piensas que la falta de personas con estudios en PMI en la organización está afectando el desempeño, digamos, de tal como de las empresas? Sí, si la organización tiene proyectos, si tiene portafolios, un portafolio es un conjunto de proyectos que van a llevar a la organización a cumplir con una meta, un objetivo, una visión específica. Usualmente las empresas tienen unas planeaciones estratégicas, se plantean unas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Eso hace que también se compongan proyectos, se visualicen proyectos a llevar a cabo que conforman unos portafolios específicos y considero que la no utilización de una guía, de un framework, de una mejor práctica, dificulta mucho el poder visualizar hacia dónde voy y hacia dónde quiero llegar, que es finalmente y alinearme a la estrategia de las organizaciones.
Ok, ingeniera, y otra pregunta. ¿Usted piensa que la falta de la implementación de la gerencia de proyectos impacta la evaluación de todas las partes interesadas que tenga un proyecto? Sí, sí, claro que sí. Imagínate no importando cuál es el tipo de organización, si es una organización matricial, si es una organización jerárquica o si es una organización orientada a proyectos, como les decía antes, pues las organizaciones tienen unas metas, tienen unos objetivos que cumplir y esos objetivos se articulan por intermedio de los proyectos. Si los proyectos son un fracaso, si los proyectos no se hacen en los tiempos que se definen, si los proyectos valen el doble o el triple de lo inicialmente proyectado y presupuestado, si los proyectos generan molestia en los equipos de trabajo, en los proveedores, todo pues impacta de manera importante la ejecución de los proyectos en las organizaciones e impacta obtener, si se obtienen o no se obtienen los resultados, impacta de manera positiva o negativa la ejecución de los proyectos, porque finalmente todo se articula por intermedio de proyectos, todas esas nuevas ideas, nuevos productos, nuevas estrategias de las organizaciones se articulan al finalizar por intermedio de los proyectos. Ok, listo, señora Marta. Ya para finalizar, ¿cree usted que lo que hace la organización en la que trabaja actualmente en materia de management es suficiente? ¿Podría ser más? Mira, yo trabajo como les comenté al principio, yo trabajo en una empresa y siempre he trabajado en empresas que, que venden proyectos. En este caso mío específico de tecnología. Entonces, cuando las empresas que venden este tipo de servicios realmente son empresas proyectizadas, es decir, el proyecto es lo más importante para la empresa. El éxito de los proyectos pasa a ser de mucha relevancia. En las empresas en las que yo trabajo existen oficinas especializadas para revisar esas mejores prácticas, para difundir esas mejores prácticas, para utilizar esas mejores prácticas. Eh, Tienen oficinas de PMO, que son las Project Management Office que manejan los portafolios de los clientes. Y en mi caso particular, trabajo en una empresa 100% proyectizada, por lo tanto, utilizan estas metodologías, los estándares y las mejores prácticas que existen en el mercado y las tratan de llevar a los clientes. Bueno, ingeniera Marta, muchísimas gracias por este espacio. Es un honor para nosotras conocer su experiencia, sobre todo sobre su rol en un sector tan importante como es la tecnología actualmente en nuestro país. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, Chicas, buenas noches. Hasta luego. buenas Gracias. noches. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Luego.